Bueno, y mientras los niños salen, tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Tengan su Biblia abierta, hermanos, en esa porción de la Escritura, porque el sermón de este mediodía está basado ahí en Lucas 16, versículos 1 al 9. Y ya le dimos lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, por el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Padre nuestro, infinitas gracias te damos a esta hora del mediodía porque nos conservas con vida y bajo tu bendición. Gracias por todos los que ya están en este lugar, Señor. Gracias por los hermanos que han puesto en su corazón estar en este templo delante de tu presencia. Y ahora, Señor, gracias también y de manera muy especial por tu palabra que ha sido leída, con la certeza de que tú, Señor, ya has hablado a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos ayudará a ir desentrañando el mensaje de esta hora para cada uno de los que estamos aquí presentes. Te ruego, Señor, con toda humildad, que uses de la vida de tu siervo y que tu palabra, Señor, pueda con todo el poder que tiene hablar a lo más hondo de nuestro ser, para también ayudarnos a diario poner en práctica todo lo que en esta mañana veamos. Te lo rogamos humildemente en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues Lucas 16, 1 al 9, la base de nuestro sermón, y el título de este sermón es el siguiente: Realidades, necesidades y felicidades. Ese es el título del sermón, hermanos. El diccionario define la realidad y dice que es la existencia verídica y efectiva de una cosa. También define la necesidad y dice que es aquello de lo que no se puede prescindir, es lo que no puede evitarse. Y felicidad dice que es el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien que proporciona satisfacción y grande contentamiento. Bueno, ya entendemos a qué se refiere el título, ¿verdad? Por lo menos el significado: realidades, necesidades y felicidades. Ahora, surgen dos preguntas. La primera: ¿cuál es, según nuestro pasaje bíblico, la relación que existe entre estas tres expresiones? Y la segunda pregunta: ¿cuál la enseñanza y aplicación de cada una de estas tres expresiones para nuestra mayordomía o administración cristiana en la iglesia? De manera que pasemos a ver cada una de estas tres expresiones para que saquemos este provecho, ¿verdad? El provecho, la enseñanza, pero también la aplicación de cada una de ellas. Y vamos a hablar primero de las realidades. Las realidades, y hablaremos de tres de ellas. La realidad de ser siervos del Señor. Versículo 1, primera parte: dijo también a sus discípulos: había un mayordomo rico que había también un hombre rico que tenía ¿qué dice? Un mayordomo. Hasta allí, hermanos. Aquello era una parábola. Como hemos dicho, las parábolas eran ilustraciones que el Señor hacía sobre cosas de esta tierra para enseñar verdades celestiales o espirituales. Aquel hombre rico el Señor estaba hablando en un sentido hipotético, pero aquel hombre rico era una clara alusión a Dios. Y el mayordomo es una clara alusión a cada uno de nosotros. De manera que aquí tenemos una primera realidad: la realidad de que somos siervos del Señor. Mayordomos es lo que somos: mayordomos, siervos, sirvientes.
¿verdad? Eso es lo que es un mayordomo, un siervo. Nosotros somos ahora, hermanos, siervos del Señor, porque cuando Cristo nos salvó, nos ha hecho sus siervos. Antes éramos siervos del pecado y de la maldad, éramos siervos del diablo, pero el Señor ahora ha querido hacernos siervos de Él. Mire, sin perder esta escritura, vayamos a la carta a los romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, allá en el capítulo 6, para que veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos 6, versículo 22, que dice así. Voy a leer desde el versículo 20, Romanos 6, 20 al 22 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pregunta: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué les parece, hermanos? Dice el apóstol Pablo, mas ahora. En los versículos anteriores estaba hablando del servicio que tributábamos al Satanás, al diablo y al pecado. Pero en este versículo 22 ya ahora habla de la vida actual de cada uno de nosotros y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Estamos diciendo de una realidad, somos siervos de Dios. La hermana Martita lo decía hace un momento, ¿verdad? Las cosas las hacemos para el Señor, no para los hombres, aunque tenemos que hacerla entre los hombres, pero finalmente es a Dios a quien servimos. Pablo dice una verdad: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, el resultado es que tenéis por vuestro fruto la santificación. Es este proceso que inició con la salvación y que terminará con la glorificación, porque dice: y como fin la vida eterna. De manera, hermanos, que una realidad que no debemos olvidar nunca es que venimos aquí a servir al Señor. No vienen aquí a servir al pastor, no vienen aquí a servir a los diáconos, ni al maestro, ni al hermano, pero sí nos debemos servir unos a otros, porque es un servicio que le rendimos al Señor. Por eso el Señor Jesucristo allá en Mateo 25 dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Entonces, todos los hermanos que en la sesión de negocios pasada ratificaron sus cargos o aceptaron un nuevo cargo, recuerden que el servicio es al Señor, pero que lo tenemos que hacer entre nosotros. No es un favor a cada uno de los hermanos, es un servicio al Señor del cual el Señor nos pedirá cuentas, porque para eso nos ha hecho sus siervos, para que le sirvamos. De manera que hemos visto la primera realidad de estas realidades que estamos hablando, la realidad de ser siervos del Señor. Vamos a ver en segundo lugar, y volvemos a Lucas 16, para ver la realidad de haberle fallado al Señor. Versículo 1 de Lucas 16 sigue diciendo en su segunda parte: y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ese mayordomo, que en el sentido hipotético habla de cada uno de nosotros, dice que ese fue acusado ante el Señor, ante su Señor, como disipador de sus bienes. Esta es otra realidad, hermanos, la realidad de haberle fallado al Señor. Y hay que entender algo, hermanos. Fallar. ¿Qué es fallar? Fallar es haber dejado de hacer algo que yo debía de haber hecho. Dice Santiago: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Y pecado es errar al blanco o fallar. Entonces estamos hablando de esta realidad
de que además de que somos siervos del Señor, le hemos fallado al Señor. Y usted me dirá, bueno, ¿y usted con qué derecho o con qué autoridad asegura que todos hemos fallado? Bueno, con la realidad de que si buscamos aquí en Lucas 17, busque Lucas 17 y vea lo que dice el versículo 10 y a esa realidad me acojo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos, ¿qué cosa? ¿Por qué razón? De manera que si usted dice, es que yo cumplí con todo, ¿cómo me reclama? Bueno, la Biblia dice que es un inútil, no yo. Eso en el caso de que todos, o alguno que se inconforme con lo que digo, haya hecho todo lo que debía de hacer para el Señor a lo largo de el mes que está del año que está terminando, desde enero hasta el día de hoy. Eso en el caso de que haya cumplido con todo. Pero la realidad es que no hemos cumplido con todo, hermanos. No hemos cumplido con todo, y basta con que cada uno honestamente, delante de Dios, a quien no podemos engañar, haga un autoexamen de su servicio al Señor a lo largo de este año. Y si lograra decir, Señor, sí cumplí con todo, bueno, entonces le falló, porque nada más lo que debió hacer hizo, y no hizo más de lo que debía de hacer. De manera que entonces, hermanos, estas son realidades que quiero que queden claro. La realidad de ser siervos del Señor, también la realidad de haberle fallado al Señor. Dice la Escritura que aquel siervo fue acusado ante él, o sea, ante el Señor, como disipador de sus bienes. ¿Qué es un disipador? Pues el que disipa, o el disipador es el que malgasta, el que no cuida, el que desperdicia lo que tiene a su cuidado, pero que no es de él. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido, hermanos? Todo lo que tenemos lo hemos recibido, solamente la vida para empezar, la vida. Ya no pensemos en casa, en familia, en esposa, en hijos, en trabajo, ya en la vida. ¿Tiene usted título de propiedad de su vida? ¿Tiene algún título? Dice, aquí la compré y pagué tantos miles de dólares o millones de dólares por mi vida. Es de Dios. De manera que muchas veces desperdiciamos las bendiciones de Dios, como este siervo, las disipamos, las desperdiciamos en otras cosas que a nosotros nos parecen mejores, porque nos rinden a lo mejor o nos dan un rédito inmediato y decimos, no, es que servir al Señor, bueno, sí, cuando tenga tiempo, bueno, cuando no tenga algo más importante que hacer, sin pensar, o a veces a pesar de saber que todo lo que tenemos es del Señor y que muchas veces le estamos fallando al Señor con todo lo que tenemos que es de Él, pero que final y sencillamente nosotros solamente lo estamos administrando. Hay otra realidad más que vamos a ver en el versículo 2 de este pasaje de Lucas 16, y esta es la realidad de dar cuentas claras al Señor. Versículo 2 dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Todos tenemos la impresión de que para dar cuentas al Señor todavía nos falta mucho. No, pues estoy bien pollo todavía, decimos, ¿verdad? El Señor nos puede llamar a cuentas en cualquier momento. Hoy tuve la oportunidad de escuchar a dos hermanos, uno en la clase y otro en los testimonios, que dijeron que se sintieron enfermos a tal grado de que sentían que el Señor ya los iba a llamar a su presencia. Y bueno, yo siento que cuando el Señor nos llama a su presencia, en primer lugar, Él nos prepara.
y también llama a su presencia a los que ya cumplieron con lo que tenían que hacer para su servicio, para el servicio del Señor. Pero qué importante es que a veces nos sintamos tan mal que de veras pensemos, no solamente que vamos a morir, eso a mí no me asusta. Lo realmente de la muerte es que vamos a ir a dar cuentas, que vamos a entregarle cuentas al que me entregó vida, talentos, dones, oportunidades, familia, trabajo, qué sé yo, todo lo que yo tengo. De eso voy a dar cuentas. Y a veces nos asusta más la muerte. Pero la muerte no es más que otro suceso más de la vida terrenal, como haber nacido. Lo realmente importante de que la muerte llegue es qué tan preparados estamos para dar cuentas al Señor. Le llamó. Un día el Señor nos va a llamar a su presencia. A ver, Fernando de la Mora Lumbrera, vente a darme cuentas. Vamos a arreglar cuentas tú y yo. Y realmente eso va a suceder un día. Y dice que le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Aquel amo tuvo que oír esto. El Señor no necesita que alguien le esté mandando chismes. Mira, Señor, el pastor no hizo esto. El Señor ve todo. Él no necesita que le malinformen de ninguna manera. El Señor ve lo que hacemos. El Señor sabe lo que hacemos. El Señor sabe lo que haremos inclusive. De manera que al Señor le vamos a dar cuentas claras porque Él nos las va a pedir. Porque Él tiene registrado en el libro de la vida no solamente el nombre, sino todos los hechos que hemos hecho. Y si el pecador dará cuenta, cuánto más los hijos que ahora como hijos daremos cuenta. Con más razón. No solamente daremos cuenta de lo bueno, sino también de lo malo. Por eso es muy importante que reflexionemos, hermanos, ahora que el año está terminando, ¿cómo hemos cumplido delante del Señor? ¿Somos de los que habremos cumplido en todo? Pues aún así debemos considerarnos inútiles. O sea, fallamos. Porque no hicimos nada más de lo que debíamos de hacer. Pero si ni siquiera llegamos a haber hecho lo que debíamos de hacer, pues entonces, ¿cuál es el calificativo? Abajo de inútil, ¿qué sería? Pues estorbo, ¿qué sería? Bueno, ya lo mismo. Lo importante es esto, hermanos, las realidades, hablé de tres. La realidad de ser siervos del Señor, la realidad de haberle fallado al Señor y la realidad de darle cuentas al Señor. Vamos a ver en segundo lugar las necesidades. Las necesidades, y ahí estamos en Lucas 16. Voy a hablar de dos necesidades básicas. En primer lugar, la necesidad de hacernos una honesta autorreflexión. Una honesta autorreflexión. Mire, el apóstol Pablo escribe, y vamos a primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios, en esta carta. Vea lo que dice primera a los Corintios, allá el capítulo 11, versículo 31, cuando dice, primera Corintios 11, 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. Al Señor le daremos cuenta porque Él es el único que tiene derecho a juzgarnos. Pero si fuéramos, si nos autoexamináramos diariamente, honestamente, delante de Dios, a la luz de su palabra, realmente, hermanos, tendríamos la oportunidad de hacer mejor las cosas y de ser librados de un juicio divino. La necesidad de hacernos una honesta autorreflexión. No nos gusta que nos digan nuestras verdades, hermanos, a nadie. No, es que tú eres así, no, tú eres bien enojón. No es cierto, ¿por qué dices?
Y ya nos ponemos, ¿verdad? Parecemos cerillos. O cualquier otra cosa. Tú eres bien chismoso. No, lo que sea. También es cierto que las cosas se deben decir en amor. Pero una cosa es cierta, no nos gusta que nos digan la verdad. Pero yo creo que lo mejor que podríamos hacer es no autoengañarnos. Y lo mejor que podemos hacer es hacer una autorreflexión, una honesta autorreflexión. ¿Con qué propósito o para qué? Volvamos a Lucas 16, hay dos cosas. Debemos hacer una honesta reflexión para reconocer ante el fracaso nuestras posibilidades. Versículo 13. Entonces el mayordomo dijo para sí, o sea, hizo una autorreflexión. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Vea qué importante. La autorreflexión que aquel siervo se hizo fue para reconocer ante su fracaso sus posibilidades. Y yo creo que aquí ninguno nos estamos libres de haber fallado. Todos en algún momento y de alguna manera fallamos a lo largo de este año, más lo que falta porque todavía no acaba, De manera que honestamente hagamos esa autorreflexión delante del Señor, en oración, con sinceridad, reconociendo nuestro fracaso, pero tratemos de ver nuestras posibilidades. Aquel hombre veía como una posibilidad, bueno, decía, pues ¿qué haré? A ver, dice cavar, no puedo, es un trabajo muy pesado, yo no tengo la anatomía, la fortaleza, siempre he sido pues a lo mejor nomás un administrador, no, eso no puedo. A ver, mendigar, no, esa posibilidad tampoco, me da vergüenza, pues, ¿cómo voy a hacer después de ser el mayordomo de todo? Ahora voy a ser el pedigüeño, pues no, me da vergüenza. Pero lo importante o la enseñanza aquí es que esta honesta autorreflexión es para reconocer ante el fracaso nuestras posibilidades. ¿Posibilidades de qué? De enmendar, de hacer algo, hermanos. Finalmente, lo mejor que podemos hacer es aprender de los errores. Si ya fallamos, si ya me equivoqué, en primer lugar reconozcámoslo, porque al Señor no lo vamos a engañar. No busquemos culpables, hermanos, tampoco. Ese fue el error de Adán al principio. Señor, pues yo estaba solo aquí entre puros venados y animales. ¿Para qué me das esta mujer? Entonces no cometamos ese error primario de toda la vida. Y una vez que reconozcamos, hermanos, veamos qué posibilidades hay. Deseche la posibilidad de, no, yo ya renuncio al cargo, porque yo, para eso no sirvo, bueno, ya obtuvo el cargo un año, falló, pero podemos aprender de los errores, hermanos, podemos mejorar. El Señor siempre da oportunidades para que enmendemos, de manera que estamos viendo esta honesta reflexión, dijimos, para reconocer ante el fracaso nuestras posibilidades. Pero hay otra, para otro motivo esta autorreflexión, para hacernos ante el trabajo, para rehacer ante el trabajo nuevos planes. Vea lo que dice el versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Ya había ideado un nuevo plan. Ok, ya fallé y las consecuencias las voy a asumir. Pero ya sé, hay trabajo. Y ante el trabajo, hago nuevos planes. Hermanos, hay trabajo. El año no ha acabado. El año no ha terminado, nos resta más de un mes. Todavía podemos acabar el año con dignidad delante del Señor, esforzándonos. Los hermanos que aún renunciaron a su cargo, es hasta el 31 de diciembre que termina. Todavía hay trabajo para hacer. Terminemos dignamente, hermanos. Y los hermanos que el 1 de enero entrarán en funciones,
estén trabajando en ideas, estén trabajando en proyectos, estén orando al Señor para pedir sabiduría para ese trabajo. ¿Sí? Porque estas son los dos propósitos de hacernos una autorreflexión, para reconocer ante el fracaso nuestras posibilidades y para rehacer ante el trabajo nuevos planes, ¿verdad? Pero estamos hablando de las necesidades. Vimos la necesidad de hacernos una honesta autorreflexión. Ahora vamos a ver la segunda necesidad. Y estamos diciendo la necesidad de corregir esforzadamente los errores. Versículos 5 al 7 dicen así: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Vea, la necesidad de corregir esforzadamente los errores. A eso es lo que estoy diciendo. Si tú ya renunciaste al cargo, recuerda que es hasta el año que viene. No digas ya ahora echarse a la hamaca, préstenme el control remoto, pásenme las palomitas. No, hay trabajo, el año no ha acabado. A lo mejor hemos fallado de enero a lo que va de noviembre, pero todavía puedo, lo que resta de noviembre y el mes de diciembre, ponerme las pilas. Finalmente, es mejor eso a acabar de veras sin hacer nada. Pero qué importante es que tenemos la necesidad de corregir esforzadamente los errores. Podemos corregirlos, hermanos. Dijimos que es para el Señor, no para nadie de aquí. Es para el Señor, y el Señor es digno de eso. De que si ya le hemos fallado, bueno, pidámosle perdón, arrepintámonos de esa actitud y corrijamos esforzadamente los errores. Y sobre todo aprendamos de ellos. Por eso, si vamos a la profecía de Jeremías, vayamos a la profecía de Jeremías, por favor, allá en el capítulo 6, Jeremías capítulo 6, vea lo que dice el verso 8. Jeremías 6:8 dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Fíjese, la palabra esa señala, corrígete, Jerusalén. Nos está hablando al pueblo del Señor. Corrígete. Hermanos, el Señor quiere que enmendemos, que corrijamos nuestro proceder. De lo contrario, Él tomará cartas en el asunto y entonces, si no nos corregimos voluntariamente y por amor, será ahora con una reprensión, con un castigo y con dureza. Y no tentemos al Señor, hermanos. Estamos aquí para servirle, por favor. Entonces, veamos, hemos visto las realidades, las necesidades y por último vamos a ver las felicidades. Y como dije, me refiero a felicidades de alegría, porque cuando alguien lo felicita a usted es un acto gozoso, ¿verdad? Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, y volvamos allá a Lucas 16 y vamos a ver la felicidad de que el Señor nos reconozca el esfuerzo realizado. Vea lo que dice el versículo 8 de Lucas 16. Dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Este es un bonito pasaje que a la vez que hace un reconocimiento al siervo malo, cómo corrigió, también dice que muchas veces los cristianos nos hace falta ser sagaces, nos hace falta esa sagacidad para de veras ser prontos, ser diligentes, tener y estar ideando formas de servir al Señor. A veces solamente queremos servir al Señor,
con el ahí se va, lo de diario, la lección a última hora, el domingo a la noche, la carrerita así, a un abuelo de pájaro, ay, mañana me los mareo, ay, les digo algo. Y estamos queriendo servir al Señor con un esfuerzo mínimo, sin que nos cueste nada. Pero de Él sí queremos todo. Señor, dame, mándame, por favor, requiero, exijo, pido. Pero nosotros no queremos darle al Señor nada. Sí es cierto, hermanos, fue un poco triste el día de ayer, en la cena de inspiración para toda la iglesia y especialmente para todos los que tenemos carne, haber visto cómo brillaban por la ausencia la gran mayoría de todos los hermanos de la iglesia y de muchos de los que tienen carne. A fuerza no los vamos a traer, ni queremos a fuerza nada, y menos el Señor. Pero la cena de inspiración, yo les explicaba ayer el propósito que tiene. No es solamente venir a comer o a cenar. La cena es ya un momento para convivir. El propósito es comprometernos con Dios en una especie de unidad cristiana, estrechar lazos, hermanos. Finalmente estamos... Dice por ahí, estamos en la misma barca y vamos para donde mismo, así que rememos para el mismo lado. No nos dividamos ni nos desertemos, porque, vuelvo a decir, el servicio es al Señor, hermanos, es al Señor, y Él nos merece todo eso y más. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de la felicidad de que el Señor nos reconozca el esfuerzo realizado, ¿verdad? Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Miren qué interesante lo que hizo el amo. Aquellos productos que aquellos hombres debían a su amo, ¿verdad? Los 100 barriles de aceite, así como las 100 medidas de trigo, prácticamente ya estaban perdidas, porque aquel amo había sido indolente, negligente, ya aquel amo no iba a recuperar eso. Pero cuando este hombre se pone y recupera parte de aquello, ahora sí, como dicen, ¿verdad? De lo perdido a lo hallado, pues qué bueno que se halló algo. Y entonces el amo recibió de aquellos, dijimos, ¿verdad? 100 barriles. Bueno, él recibió 50, y de las 100 medidas de trigo, él recibió 80, así que entonces realmente el amo recuperó. Por eso alabó al siervo malo, porque comprobó que el siervo era capaz, nada más que se había dormido en sus laureles. Decíamos el domingo pasado que somos capaces, que el Señor nos ha capacitado. De lo contrario, no nos hubiera entregado la confianza de servirle. Pero es importante esto, hermanos. La felicidad de que el Señor nos reconozca el esfuerzo realizado. Pero fíjese quién, el Señor. A mí me da un poquito de tristeza cuando los hermanos se sienten porque no los felicitan por lo que hacen. Mire, platicaba con mi padre en la semana, el jueves, que es cuando voy a verlo, porque es cuando él descansa y bueno, lo puedo encontrar. Y me hablaba de unos hermanos que se fueron de la iglesia. Una de las razones que este hermano le dijo a mi papá es esta: usted nunca me ha felicitado por lo que he hecho. Fíjese, usted nunca me ha felicitado por lo que he hecho. Mi papá decía, bueno, ¿lo hizo para mí o para el Señor? Yo quiero que me explique si lo hizo para mí o para el Señor. Quiero saber. Si lo hizo para mí, ahorita le empiezo a felicitar por todo. Pero yo creo que lo ha hecho para el Señor. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas y que se nos agradezca, reconozca y pondere. Pero eso en el mundo, hermanos. En la iglesia las cosas son para el Señor.
Y las cosas del Señor hemos de recibir esa recompensa. Mire lo que dice, por favor, vayamos a Hebreos capítulo 6. Vayamos a la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 6, para ver lo que dicen los versículos 10 y 11. Hebreos 6, 10 y 11 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta dónde dice? Hasta el fin, y aquí está el propósito, para plena certeza de la esperanza. De manera, hermanos, que no es muy correcto, y miren que a lo mejor yo estoy cortado con la misma tijera que mi padre, pero no es muy bueno que andemos, hermano, felicidades por lo que hizo. Lo hizo para el Señor. Bueno, oremos mejor por el hermano, que Dios lo siga animando, que Dios lo siga ayudando, que Dios lo siga dando la sabiduría. Si queremos felicitar está bien, hermanos, pero yo siento que eso va inflando el ego de cada quien, y nos vamos así sintiendo cada vez como más, entramos aquí como personas y salimos como pavos reales, ¿verdad? Y yo creo que el Señor no es injusto, hermanos. Él es el que va a dar a cada uno la bendición. Mientras tanto, nosotros debemos mantener esa actitud humilde, sencilla hasta el final. Por eso estamos diciendo, hablando de la felicidad, de que el Señor nos reconozca el esfuerzo realizado, pero volvamos ahí a Lucas 16 para ver finalmente la felicidad de que el Señor nos reciba gozoso en su eterna morada. Versículo 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí lo que está diciendo simple y sencillamente, digamos ya una paráfrasis práctica, sencilla, es que el Señor, así como alabó al siervo inútil por haber actuado con sagacidad y haber hecho, si usted quiere, trampa, pero al final de cuentas recuperó para su amo, de la inversión de su amo, recuperó y el amo no tuvo una pérdida total, que esa habilidad la tengamos también para, dice, que ganemos amigos para Cristo, que ganemos almas para el Señor, porque un día esta oportunidad se nos va a quitar. No por esta oportunidad de estar sirviendo al Señor y vamos a ir a dar cuentas, y qué bueno sea que cuando lleguemos al Señor y demos cuentas claras, nos reciba en su morada eterna con gozo, nos reciba gozoso en las moradas eternas. A eso se refiere así, a grosso modo. No vamos a hacer aquí un exégesis, ¿verdad?, del pasaje, porque no es el momento ni es el propósito, pero estamos hablando de algo sencillo, porque dijimos al principio que íbamos a ver cuál era la enseñanza y la aplicación. Por esta razón estamos hablando de la felicidad de que el Señor nos reciba gozoso en su eterna morada, por haber cumplido, por haber hecho bien las cosas. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el ¿qué? En el gozo de tu Señor. Ahora hay un pasaje, vayamos a segunda de Pedro, por favor, la segunda carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 1, por favor, para ver lo que dicen los versículos 10 y 11. Segunda de Pedro 1, 10 y 11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué palabras tan bellas, qué palabras tan hermosas, hermanos, en las cuales Dios despierta por medio del apóstol Pedro este deseo de que procuremos hacer cada vez más firme nuestra vocación y elección. El propósito para que no caigamos jamás ¿en qué? En el desánimo, en los pleitos, en los chismes, en las críticas.
en infinidad de cosas que no debemos caer, hermanos. Estoy cierto de que todo lo que acabo de exponer ya lo sabemos muy bien, pero el apóstol Pedro también escribe sobre la necesidad de seguir insistiendo en esto. Por eso dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. De la misma manera, también el apóstol Pablo expresa el propósito para esta insistencia, pues dice el apóstol Pablo en Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para vosotros es seguro. De modo que el propósito primario es confirmar la seguridad de que debemos tener, la seguridad que debemos tener en lo que creemos, la cual se deberá reflejar en lo que hagamos. Y lo que hacemos y debemos hacer, como bien lo vimos, como buenos mayordomos, recuerda lo que acabamos de decir. En las realidades, en las necesidades y en las felicidades que a cada uno nos concierne, por lo cual, hermanos, debemos pedir a Dios nos ayude a cumplir satisfactoriamente y en forma permanente su santa voluntad en lo que resta del año y, si el Señor quiere, para el año que se acerca. Termino con una frase que dice así, hermanos: aceptemos nuestra realidad, ocupémonos en nuestra necesidad y gocemos de nuestra felicidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Muy amables.